Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y Pase Cultural presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias, como cada domingo. Hallazgos recientes sobre las ciencias del aprendizaje, neurociencia, psicología cognitiva, pedagogía son algunos de los temas que plantea el autor Eugenio Severín, quien estudió literatura, es magíster en políticas públicas en educación, fue director en tecnologías para la educación en Fundación Chile y hoy conversamos con él acerca de su publicación, la más reciente, Otra Educación, Aprender en el siglo XXI. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eugenio? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Feliz de que podamos conversar de este tema que es tan importante para todos nosotros, el aprendizaje y la educación. Bueno, y lo tengo aquí en mano. Realmente tuve la posibilidad de leerlo. Es un material muy interesante, muy didáctico además, pero me gustaría que nos cuentes cómo nace la idea de escribirlo, a quién está dirigido. Mira, esto surgió principalmente, nosotros trabajamos hace muchos años en educación y surgió a partir de la conversación y la constatación de que muchas veces, incluso quienes trabajamos en educación, no tenemos una mirada actualizada acerca de qué es el aprendizaje, cómo se ve, cómo funciona, cómo se logra el buen aprendizaje y que esté iluminada por los conocimientos más recientes de la ciencia del aprendizaje. Como tú mencionabas, la neurociencia, la psicología cognitiva y la propia pedagogía han tenido enormes avances en los últimos 30 y 40 años y muchas veces esos avances no están incorporados ni en las creencias de quienes trabajamos en educación, ni en las prácticas de los profesores, de las escuelas. Esa fue la pregunta inicial y que motivó la escritura de este libro. ¿A quién va dirigido? ¿Quién te gustaría que lo tenga en sus manos, que lo disfrute? Mira, en la primera parte del libro yo hago esta reflexión sobre el aprendizaje y lo reviso desde el punto de vista de la ciencia del aprendizaje que mencionaba, pero también desde la historia, desde la filosofía, tratando de entender qué es lo que es el aprendizaje y cómo podemos definirlo actualizadamente. Y en la segunda parte me pregunto, bueno, si esto es el aprendizaje, y esto es lo que sabemos acerca del aprendizaje, ¿cómo se ve hoy día en las escuelas, en las salas de clase y en el trabajo de docentes, de directivos, de familias y de estudiantes? Por lo tanto, está dirigido a todo ello, a todos quienes estén interesados en descubrir cómo funciona el buen aprendizaje, a papás y mamás que quieren acompañar mejor a sus hijos, a docentes que quieren mejorar su práctica en el aula. Espero que ayude también en las universidades, a la formación inicial de los profesores, donde puedan incorporarse estos conocimientos más recientes. Espero que ayude a quienes hacen política educativa en el Ministerio de Educación, en las fundaciones, en los gobiernos regionales. Creo que puede ser un instrumento muy interesante de conversación, de diálogo, para preguntarnos cómo podemos hacerlo mejor en la educación de niños. Hay una pregunta que planteas en el libro y es que no deberíamos estar preguntándonos si la educación va a cambiar o no, porque eso es un hecho, ¿cierto? Sino hacia dónde está cambiando, hacia dónde va a cambiar. Sí, es muy bonito porque una de las cosas que me pasó estudiando para preparar el libro fue constatar que a lo largo de la historia humana hemos tenido cuatro grandes finalidades para la educación. Lo primero, para conocernos a nosotros mismos, para descubrir quiénes somos, para construir nuestra identidad, para aprender a gestionar nuestras emociones, etc. Primer objetivo. Segundo, aprendemos para encontrarnos con otros, para vincularnos, para colaborar, para reconocer la diversidad y respetarla y valorarla, para establecer relaciones comunitarias con otros. Tercera finalidad de la educación, aprendemos para actuar en el mundo, para desarrollar conocimiento y competencias que nos permitan conformarnos con el mundo como es, pero también transformando. Y cuarto, aprendemos para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Estas cuatro finalidades han estado presentes en toda la historia humana y se nos han perdido un poco en los últimos 150 años desde que se instaló lo que se ha llamado la lógica industrial de la educación, en que era estandarizada, basada en la competencia. Y lo que hace el libro de alguna manera decir es que en realidad otra educación es la educación de siempre, la educación que ha acompañado a los seres humanos, que nos ha acompañado como humanidad a lo largo de miles de años, y que esta educación integral, en donde aprendemos a volvernos cada vez más humanos y a convivir de mejor manera en sociedad. Bueno, y ahora estamos atravesando una época en la que, al parecer, no sé si estamos dejando de ser humanos. De repente, cuando hablamos de que un maestro, una maestra puede ser sustituido, ¿cierto? Por los computadores, por la inteligencia artificial. También en el libro haces muchas referencias acerca de este tema y esas creencias que tenemos equivocadas
de que los niños hoy en día o las nuevas generaciones nacen con otro chip, de que ya vienen con ese chip incorporado y que no es así. No es así, fíjate, mira, muy interesante. En la revista Wired apareció un artículo sobre una escuela que se llama las Alpha School acá en Estados Unidos. Yo estoy ahora en Estados Unidos. Y esas escuelas lo que hicieron fue sustituir justamente lo que tú dices. Sacaron a los maestros, a los profesores, y pusieron computadores con software educativo automatizado y monitorizado automáticamente. Y lo vendieron como la gran innovación, la educación del futuro, el que va a resultar. Y uno puede ver en el artículo cómo las familias que confiaron en ese proyecto y empezaron a poner a sus hijos, empezaron a retirarlo de la escuela cuando vieron que sus hijos estaban perdiendo toda posibilidad de vínculo con otros compañeros, estaban solitarios, estaban tristes, estaban angustiados por lo que les estaba pasando, porque solo interactuaban con algoritmos y computadores a altos niveles de exigencia y sin ningún contacto humano. Creo que lo que yo trato de rescatar en el libro es que justamente lo que necesitamos es una educación que sea más humana, que conecte mejor a las personas, que nos permita reconectarnos con lo más profundo de nuestra naturaleza, que es que somos seres sociales, que somos seres integrales, que no solo estamos para aprender conocimientos puntuales, sino que estamos para convivir en el mundo, y que el mundo que vamos a construir, como tú dices, en el futuro, depende de lo que ocurra hoy día en las escuelas. Hoy día en la escuela estamos formando a los niños que van a construir ese mundo. Y si los formamos de manera autoritaria, donde hay solo una voz autorizada, que es la del profesor, y los niños tienen que estar en silencio y obedientes, bueno, estamos formando niños acostumbrados a vivir en un contexto autoritario. En cambio, si los formamos en lugares donde se pueda ser creativo, donde se pueda colaborar, donde se pueda compartir, donde las opiniones se respeten, estamos construyendo una sociedad mucho más interesante, mucho más linda para que ellos vivan en el futuro. Y los niños y universitarios también que tuvieron que estudiar de manera remota durante la pandemia y en épocas que a lo mejor eran muy importantes para su desarrollo. ¿Qué nos dices de eso? Bueno, yo creo que si algo bueno nos dejó la pandemia, porque nos dejó, por ejemplo, tú sabes, muchas deudas también, ¿no? Pero si algo bueno nos dejó fue constatar la relevancia justamente de estos temas. Cuando los niños y niñas tuvieron que estudiar de su casa, de los computadores, que era lo único que se podía hacer en ese contexto, y los que pudieron, porque hay muchos que tampoco ni eso pudieron hacer, eh, descubrimos la importancia de los vínculos, la importancia de sus compañeros, de sus pares. Ellos aprenden mucho más de sus pares probablemente que de los adultos en alguna etapa. Descubrimos la importancia de los profesores, cuando los papás estaban locos con sus niños en la casa y no sabían cómo ayudarlos en el aprendizaje. Descubrimos la importancia de la escuela y descubrimos la importancia de este espacio compartido para el aprendizaje. Entonces, lo que tú dices a mí me interpela en el sentido de decir, bueno, acabamos de tener una experiencia global en todo el mundo que nos mostró la importancia de este vínculo humano. Y creo que lo que hemos visto después de la pandemia, en muchas escuelas, esta necesidad de fortalecer la educación socioemocional, de desarrollar espacios de encuentro, lo que hemos visto también en la sociedad y también en la escuela, de aumentos de la violencia, aumentos de depresión. Creo que todos son síntomas de que necesitamos una educación más humana, más conectada con la integralidad de lo que somos y no solo concentrada en una parte de lo que somos, que también es importante. El conocimiento empírico del lenguaje, las matemáticas y la ciencia también es muy importante. Desde ahí construimos nuestras posibilidades de futuro. Pero eso tiene que estar en el marco de un desarrollo más integral. Bueno, y también nosotros como adultos, ¿cierto? Que muchas personas hoy en día, incluso después de la cuarentena, cuando ya pasaron tantos años de la pandemia, todavía siguen trabajando de manera remota, todavía incluso hay quienes prefieren hacerlo en vez de interactuar como antiguamente se hacía, que era la única opción, con los colegas de la oficina, en un ambiente laboral. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice. Yo en el libro cito a un sociólogo alemán que me encantó, que se llama Hartmut Rosa, y él dice que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad contemporánea es que hemos perdido lo que él llama la capacidad de resonancia, que es la capacidad de sonar con otros, de sintonizarnos con los demás, de estar conectados. Y eso, como tú dices, efectivamente, en contexto remoto, yo entiendo, tiene cierta eficacia, ¿no? Cierta eficiencia, menos traslado, más posibilidad de estar en la casa y cuidar a los hijos, por ejemplo, cuando algunos padres tienen esa obligación. Tiene ventajas prácticas, pero si eso no lo acompañamos de cuidar los vínculos, de cuidar las relaciones, creo que mucho de lo que está pasando explica por esta cierta incapacidad o dificultad que tenemos para entendernos mejor, para mirarnos cara a cara, mirarnos a los ojos, para
abrazarnos, para tocarnos, para ser parte de una comunidad que comparte propósitos, que comparte ideas, que comparte el espacio y por lo tanto tiene un destino común. Y si no somos capaces de colaborar en eso, bueno, estamos bien, bien condenados. Y por lo tanto, creo que la educación, hoy día yo soy un optimista incorregible, creo que la educación tiene esa oportunidad de crear comunidades donde podamos mirar el futuro con mucho más esperanza. Hay una parte en el libro que también me gusta que desmitificas algo que muchos de nosotros pensábamos, el hecho de que se dice que nuestro cerebro en realidad es mucho más, bueno, que solo utilizamos un 10% de él, ¿cierto? Y esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, que no lo conocemos del todo, que es como un iceberg. En el libro tú planteas que no es así. Me gustaría que nos detalles un poco. No, efectivamente, yo también, desde que yo era chico, y eso fue hace mucho tiempo, yo no escuchaba esto de que usamos solo el 10% del cerebro, y sería maravilloso que así fuera, porque sería cuestión de descubrir cómo activamos el otro 90 y seríamos mucho más inteligentes, pero no es cierto. Lo que muestra la neurociencia es que siempre ocupamos todo nuestro cerebro. Podemos ocuparlo bien o podemos ocuparlo mal, podemos ocuparlo eficientemente o ineficientemente, y lo que hace que ocupemos bien el cerebro es justamente la capacidad de crear conocimiento nuestro. Mientras más sabemos, esto es muy importante, mientras más sabemos, por lo tanto, mientras más redes neuronales hemos creado a través del conocimiento y la experiencia, más fácil es aprender nuevas cosas. Y eso nos invita a que pongamos especial atención en cómo acompañamos a los niños y las niñas, especialmente en edades tempranas, a que generen esas redes neuronales. Por ejemplo, en Chile tenemos un problema gravísimo con la lectura. No hay ninguna razón biológica, química, psicológica de ningún tipo para que los niños y niñas no sepan leer fluidamente a los 7, 8 años. Ninguna. Cuando eso no ocurre, no es un problema de los niños, es un problema de los adultos que le hemos fallado a esos niños. Y cuando un niño a los 7, 8 años no aprendió a leer fluidamente, está hipotecando su futuro, porque esa capacidad de lectura, en esa ventana de oportunidad de desarrollo neuronal, después es más difícil que aprenda. Entonces, por ejemplo, creo que nosotros deberíamos tener una gran campaña nacional, incluidos los padres, las madres, los medios de comunicación, para decir, aseguremos que los niños a los 7, 8 años en Chile leen fluidamente, porque con eso le estamos abriendo la oportunidad de crear estas redes neuronales y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y predicar con el ejemplo también, ¿cierto? Como adultos, nosotros tenemos este espacio los domingos donde generalmente hablamos de libros y de la importancia de que los niños vean que los padres o, ¿cierto? Los maestros, maestras realmente disfruten de un libro, que sea un momento de disfrute, de aprendizaje, como decíamos. Te invito a que hagamos una breve pausa, Eugenio, y retornamos contigo, que nos sigas comentando acerca de este libro que tenemos aquí junto a nosotros en Portavoz Noticias. Encantado. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias. Estamos conversando con Eugenio Severín, autor de Otra Educación, Aprender en el siglo XXI. Y precisamente estábamos conociendo un poco más acerca de este material, producto de muchos años de estudio. Eugenio, estábamos hablando de que nuestra mente realmente tenemos muchas capacidades de seguir aprendiendo, pero desmitificando esto de que solo utilizamos el 10%, ¿cierto? También en el libro planteas de que no hay evidencia de que se pueda mejorar la carga cognitiva, pero sí optimizar su funcionamiento. Explícanos más. Bueno, esta es una pregunta súper entretenida, porque esto tiene que ver con que la capacidad de atención que tenemos los seres humanos en general es muy pequeña. Se llama la carga cognitiva, la capacidad que tenemos de poner atención a una cantidad de cosas muy limitada al mismo tiempo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, todo el rol que tienen los celulares como distractores o la televisión, y eso no solo los niños, también en los adultos. Entonces, como la carga cognitiva es limitada, una de las cuestiones más importantes que tiene que hacer cualquier persona que quiere enseñar algo a otro, un padre o un profesor, es asegurarse que los niños y niñas están poniendo atención. Si no están poniendo atención, sin atención no hay ninguna posibilidad de aprendizaje. Si tú no me estás escuchando con tus 5 sentidos lo que te estoy diciendo, probablemente va a olvidar todo lo que te diga muy rápido, porque la cantidad de estímulos que recibimos los seres humanos simultáneamente y a lo largo del día, de una semana, ¿no?
son infinitos. Y por lo tanto, la atención es una de las claves del aprendizaje. Y esto es muy importante porque una de las cuestiones que explica también la atención y la motivación de los estudiantes es cómo esto conecta con su propia experiencia, con sus propios intereses. Entonces, una invitación que tiene toda persona que quiere ser educador es preguntarse cómo conecto esto que yo quiero enseñar con esa persona a la que yo le quiero enseñar, cómo le transmito y lo conecto con sus redes neuronales, con su experiencia previa, con sus conocimientos previos, de manera que el enganche es el que asegura el aprendizaje. Si yo te hablo de algo que tú nunca has escuchado y no lo logro conectar con nada que tú tengas antes, también es muy probable que lo olvides rápido. Entonces, en resumen, lo que estoy tratando de hacer en la primera parte del libro es que los profesores, las profesoras, los padres entiendan cómo funciona el aprendizaje a nivel biológico y a nivel psicológico, porque es la única forma que tenemos de usar eso a favor del aprendizaje. Si no sabemos cómo funciona, estamos como actuando ciegos, ¿no? ¿Cuáles son realmente, físicamente, la edad o en qué rango en el que tenemos mayor capacidad de aprendizaje? Mira, el ser humano, la buena noticia es que los seres humanos aprendemos siempre. Aprendemos desde que estamos en la guarita de la mamá hasta que el segundo antes de morirnos tenemos capacidad de aprender, tenemos una cantidad enorme de neuronas, de redes neuronales, de dispositivos de sensibilidad, o sea, siempre podemos aprender. Lo que sí existe es lo que se llaman ventanas de oportunidad, que es decir, momentos en que hay partes del cerebro, partes esas redes que están especialmente dispuestas al aprendizaje. Por ejemplo, como conversamos un rato, todo el desarrollo del lenguaje es especialmente sensible hasta los 8 años. Por eso, por ejemplo, cuando hay niños y niñas que han tenido oportunidad de vivir en un país que se habla otra lengua en ese periodo, lo adquieren muy rápido y lo adquieren para siempre. Y se queda con ellos la pronunciación, el vocabulario, porque esa es una ventana en que el lenguaje es muy importante. Sí. Hay otra, el tema matemático, un poquito después también, pero hay ciertas ventanas de oportunidad. Ahora, eso no quiere decir que el que no aprendió un lenguaje bien hasta los 8 años ya, eso no va a aprender nunca. Sí podemos aprender después. Va a ser más difícil, va a ser más largo y a lo mejor no lo vamos a aprender tan bien, pero siempre podemos aprender. Me gusta eso que planteas, Eugenio, porque me imagino que muchas personas se limitan a causa de esta creencia de que cuando uno es niño es como esponjita que absorbe todo. A cierta edad ya no puedo aprender. Eso tenía que haberlo aprendido desde niño. Ahora ya no, ¿cierto? Entonces lo que, claro, tú planteas con los estudios que realizaste es que el ser humano está aprendiendo y tiene las posibilidades de aprender a lo largo de su vida, todo el tiempo. Esta es una barrera que nos ponemos nosotros mismos, el pensar así. Así es, y tú sabes que esto lo estudió una psicóloga muy famosa, que se llama Carol Dweck, que escribió un libro que se llama Mindset, por si a alguien le interesa, porque es muy un buen libro para padres o para profesores, en que ella describe justamente lo que tú estás diciendo. Ella dice, mira, no solo es que siempre podemos aprender, es que lo que influye mucho en nuestra capacidad de aprender es nuestra creencia de que podemos aprender. Cuando alguien cree, como tú señalabas hace un rato, que ya no aprendió porque ya era cuando es niño cuando había que aprender y que yo ya soy así, ya no puedo aprender cosas nuevas, etc. Si yo creo eso, es muy probable que no aprenda, porque yo mismo me voy a boicotear mi capacidad de aprender y cada fracaso me va a decir, ven, que yo no puedo aprender. En cambio, al revés, ella dice la mentalidad de crecimiento es la mentalidad que parte del supuesto de que siempre podemos aprender y que es lo que ocurre en la realidad con el cerebro, y quien cree que siempre puede aprender, aprende más, porque los fracasos y las dificultades son un estímulo para seguir aprendiendo. Decir, bueno, no lo sé todavía, pero si estudio más, si busco más, si pregunto más, si encuentro a alguien que me ayude, voy a aprenderlo. Y esta es la realidad biológica. La realidad biológica de los seres humanos es que siempre podemos aprender, y lo que nos limita, como tú muy bien dices, muchas veces es esta creencia de que no podemos aprender más que la biología. Lo que sí en el libro tú planteas es que también es cierto que un ambiente favorable, un ambiente seguro y con cariño es mucho más factible a la hora de que un niño o una niña adquieran aprendizajes. ¿Nos cuentas más sobre esto? Sí, efectivamente. Una de las cosas que explican el aprendizaje es la calidad de los vínculos. Es decir, yo aprendo mucho más de alguien que creo que me quiere, que creo que me importa y le importo yo a él. Esa persona, yo estoy más dispuesto biológicamente,
y mentalmente a escucharlo, a atenderlo y a aprender de él. Y por lo tanto, por eso aprendemos mucho de nuestros padres y por eso en la adolescencia aprendemos mucho de nuestros amigos, porque los vínculos nos ayudan a establecer esas relaciones de aprendizaje. Entonces, lo que yo planteo en el libro es que lo que tenemos que hacer en las escuelas es fortalecer el vínculo de aprendizaje entre profesor y estudiante. Un profesor que entrara a la sala de clase y no pusiera ninguna preocupación de entender quiénes son sus alumnos, cómo se llaman, qué les importa, a qué se dedican y pasa la materia, probablemente va a tener mucho menos éxito que un profesor que se preocupa de entender a cada uno de sus estudiantes. Hay una anécdota preciosa que cuenta un educador canadiense que se llama Michael Fullan, que es muy importante, que él dice que cuenta de un profesor de matemáticas que no lograba que 3 de sus estudiantes alcanzaran los resultados en matemáticas y probó distintas metodologías, distintas estrategias, distintas formas de repasar la materia y no lograba que superaran las notas. Y lo que hizo fue dedicarle a esos 3 alumnos durante 6 semanas, 3 minutos a cada uno, solo 3 minutos durante 6 semanas, para hablar de cualquier cosa que no fuera la materia, para que le contaran qué es lo que habían hecho el día anterior, cómo estaban en la casa, qué equipo le gustaba. Y ese vínculo ayudó a que sus alumnos mejoraran sus resultados. Simplemente porque sus alumnos sintieron que a este profesor ellos les importaba. Se sintieron vistos y se sintieron importantes. Construir vínculos es fundamental para el aprendizaje. Sí, tiene mucho sentido. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos estudiantes, no me gustaba el profesor, no me caía bien el profesor? Irremediablemente tenía malas notas en esa materia. Pero hay algo bien importante que, ¿cierto? Cierto, cierto. Pero hay algo que me parece muy interesante también porque siento que por un lado estábamos avanzando como sociedad y luego vino como una especie de retroceso. ¿Por qué? Porque antiguamente se creía de que la letra entraba con sangre, ¿no? El profesor tenía la facultad de castigar, de pegar a los estudiantes muchas veces. Después con la psicología se vio de que esto no era positivo, que no ayudaba para nada al aprendizaje de un niño, ¿cierto? Pero ahora que estamos atravesando esta época de tecnología, no sé, un profesor virtual, la inteligencia artificial tampoco genera un vínculo entre alumno y aprendizaje, o alumno y profesor virtual, no sé. Entonces, podría estar dándose otro tipo de retroceso. Sí, mira, a propósito de lo que tú dices, yo creo que una de las cosas no, 2 cosas. Uno, lo primero es que, como te decía hace un rato, esta otra educación que yo propongo, una educación que ha estado presente en la historia humana desde las cavernas, en los griegos, en los romanos, en la Edad Media, en la Ilustración, que nos acompañó mucho tiempo, esta mirada integradora y vincular de la educación, y que la perdimos en los últimos 150 años, cuando se instaló lo que se llamaba la educación industrial, taylorista, por Taylor, que fue el que propuso este modelo, y que es el que está hoy día en Chile y en la gran mayoría de los países del Occidente. Y que pone este acento muy marcado en el tema de conocimientos disciplinares y poco en lo demás. Eso creo que se combina muy bien con lo que tú señalas en el sentido de que hoy día al descubrir o al reencontrarnos con estas necesidades socioemocionales tenemos un riesgo, que es que también en los últimos años ha habido una pérdida de la autoridad de los padres, de los profesores, de la policía, de cualquier persona que represente autoridad. Hoy día está mucho más cuestionada, y quienes tenemos que ejercer autoridad también a veces nos frenamos, ¿no? Y decimos, no, que no quiero ser autoritario, no quiero que... Y creo que una de las cuestiones importantes que los niños y niñas necesitan es autoridad, es alguien que les ayude a entender el mundo, que les ayude a entender cuáles son los límites que el mundo tiene, que le ponga límites, que le estructure la vida, porque sin eso no van a entender cuáles son estas reglas en las que tienen que vivir. Por ejemplo, yo comento en el libro esta situación de los padres que tratan de evitar a sus hijos todo dolor, toda inquietud, que son los primeros que reclaman en la escuela cuando alguien le levantó la voz a su hijo, que son los que no les gusta que vaya a la plaza porque se puede caer, todas esas cosas. La sobreprotección que se está proponiendo a la vida de los niños es muy peligrosa porque parte del aprendizaje que todos tuvimos de niños, o yo por lo menos en otro tiempo, es con dolor. Tengo que caerme, tengo que discutir con amigos y tengo que pelear con amigos. Es parte de construir mi propia resiliencia, mi propia forma de entender cómo resuelvo los problemas, cómo resuelvo los conflictos, cómo enfrento las diferencias. Eso es parte del aprendizaje de la infancia. Entonces, esa sobreprotección
impide que los niños desarrollen esas capacidades de resiliencia y eso después cuando grandes les puede pasar la cuenta. Bueno, y hay niños y niñas que son más curiosos que otros, que tienen ganas de aprender, de devorar libros, de experimentar, y otros que no. ¿Se puede despertar esas ganas? Yo, yo creo que al revés, fíjate, yo creo que los niños son todos natural y espontáneamente curiosos. Lo que a veces hacemos es que a algunos se la apagamos. Nosotros lo que Ah, debemos tratar de, lo que tenemos que tratar es no apagarle la curiosidad ah, a los niños. Una de las formas en las que apagamos la curiosidad justamente es con la experiencia escolar que muchos de ellos viven, ¿no? O sea, si la experiencia escolar, yo digo en el libro, si la experiencia escolar consiste en callarse, escuchar, repetir y olvidar. Y yo digo, esa experiencia, el impacto en el aprendizaje es equivalente a la letra que comienza cada una de esas palabras. Callarse, escuchar, repetir y olvidar es cero. No hay impacto. Eso no va a tener ningún aprendizaje. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente generar espacios de experiencia de aprendizaje donde esa creatividad de los niños se mantenga, se sostenga, se promueva, se potencie y ellos puedan explorar el mundo, puedan hacerse hipótesis acerca de lo que... Se van a equivocar. Y ahí está el rol del profesor, es decir, no, mira, no es por eso que esto ocurre, es por esto otro, y el profesor acompaña el proceso de aprendizaje. Pero justamente la curiosidad tenemos que mantenerla viva en los niños, porque esa es la que les va a acompañar además el resto de la vida. es verdad. Bueno, tengo aquí el libro, como les decía, que lo pude leer, disfrutar muchísimo, pero me gustaría que todos los que nos están viendo también lo hagan. Nosotros llegamos de norte a sur, Eugenio. ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo podemos hacerlo? Está disponible en todas las, no sé si en todas, pero muchas librerías en todo Chile. Está disponible también se puede encargar por internet en la página de la editorial, que es Laurel, www.laurel.cl. Y también está disponible en formatos digitales para los que les gusta leer en tablets o en e-readers. Está disponible en Amazon y en la misma editorial también en formato digital. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta conversación, Eugenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo y de verdad muchas gracias por este espacio de reflexión que ojalá que ayude mucho a potenciar el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Que es tan importante. Ahí estábamos conversando con el autor precisamente de este libro que tengo aquí, que es Otra Educación, Aprender en el Siglo XXI, Eugenio Severín, junto a nosotros en Portavoz Noticias. Muchas gracias por acompañarnos como cada domingo. Mañana lunes nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y Pase Cultural presentó Portavoz Noticias.